Bienvenido a Tank Stories, una edición especial del Tank Formativo en sábado, en donde te platicamos historias fregonas de casos diferentes, disruptivos y que han hecho historia en el mundo. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, muchas gracias por escucharme. Vamos con la historia de hoy de Albert Einstein. Hoy nos toca platicar en este episodio de Tank Stories sobre la vida de Albert Einstein. Como lo saben, cumplió años el día de ayer. Bienvenidos a esta edición de Tank Stories, en donde vamos a desmenuzar la vida del genio más loco y brillante que ha pasado este planeta, Albert Einstein. No solo hablaremos de E igual a MC squared o su pelo de científico loco, no. Aquí va de todo, desde que era un chavillo callado que asustaba a sus papás hasta que se volvió el rockstar de la física y un desastre en su vida personal. Agárrate, siéntate, ponte a gusto, porque esto va a estar lleno de muchos detalles jugosos, ciencia y un poquito de drama. Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, en una familia judía de clase media. Su papá, Hermann, tenía un negocito de electricidad que nunca despegó del todo. Y su mamá, Pauline, era una señora estricta pero con un buen corazón que tocaba el piano como los dioses. Cuando nació Albert, su cabeza era tan grande que los doctores y su familia pensaron que algo andaba mal. Y luego no habló hasta después de los 3 años. Imagínate sus papás viendo a este pequeño callado pensando ¿qué onda con este niño? Pero cuando por fin habló, no fue un mamá o papá, sino preguntas completas. Dicen que una vez a los 3 soltó ¿por qué la sopa está caliente si la dejaste enfriar? Así de raro era. A los 5 su papá le dio una brújula y ahí empezó todo. Albert no podía dejar de ver la brújula. ¿Qué fuerza invisible hace que la aguja siempre apunte al norte? Esa curiosidad lo marcó. A los 6 años entró a la escuela católica en Múnich porque era la más cercana, aunque él era judío. Los otros niños lo molestaban por su religión, pero él se defendía con su ingenio. Ahí empezó a odiar el sistema educativo alemán, bien rígido, tipo militar. Su maestro de griego le dijo una vez: Einstein, tú nunca vas a llegar a nada. ¿Cómo qué pensará ese maestro ahorita? A los 10, un amigo de la familia, Max Talmud, le dio libros de ciencia y matemáticas. A los 12 ya se había chutado un libro de geometría euclidiana en 2 días y decía que era su librito sagrado. A los 13 estaba leyendo a Kant y discutiendo filosofía con Talmud mientras sus amigos jugaban en la calle. Y no crean que era un nerd débil. Una vez enojado, le aventó una silla a su tutor porque no lo dejaba en paz. El pequeño Einstein ya tenía su carácter. Cuando tenía 15 años, el negocio de su papá quebró y la familia se mudó a Italia. Albert se quedó en Alemania para terminar la escuela, pero no aguantó el ambiente. A los 16 años se salió, renunció a su ciudadanía alemana para no hacer el servicio militar y se lanzó a Italia con sus papás. Ahí, en un paisaje más relajado, escribió su primer ensayo científico. Algo sobre el éter y los campos magnéticos. No era gran cosa, pero mostraba que ya estaba pensando en grande. A los 17 años entró al Politécnico de Zúrich en Suiza para estudiar física y matemáticas. No era el típico estudiante modelo, se saltaba clases que le aburrían como las de ingeniería y se las pasaba en los cafés discutiendo ideas con sus amigos. Ahí fue donde conoció a Mileva Maric, una serbia dura, inteligente y con una cojera leve por polio. Era la única mujer en su clase y Albert se enamoró de ella. Se mandaban cartas bien intensas, mitad amorosas, mitad hablando de física. Sus papás no la querían, es extranjera, mayor y no es judía de pura cepa, decían. Pero a Einstein esto no le importó. En 1901 quedó embarazada antes de casarse. Tuvieron una hija a la que le pusieron Liesl, pero su destino es un misterio. Algunos dicen que murió de escarlatina a los 2 años, otros que la dieron en adopción porque no podían mantenerla. Einstein nunca habló de ella, y las cartas que quedan son muy vagas. Ese episodio le pegó duro, aunque no lo mostrara. Se graduó en 1900, pero no conseguía trabajo académico. Sus profesores lo veían como rebelde y él no lamía botas. En 1902, un amigo le consiguió un puesto en la oficina de patentes en Berna, en Suiza. Ahí, revisando algunos inventos locos, tuvo tiempo para pensar y en 1905, a los 26 años, explotó todo con su Annus Mirabilis. Publicó 4 artículos que voltearon la física de cabeza. Primero, el efecto fotoeléctrico. Explicó cómo la luz golpea un metal y saca electrones. Eso no solo era una teoría, sentó las bases de la tecnología moderna como los paneles solares. Le dieron el premio Nobel por eso en el 1921, aunque muchos dicen que se lo merecía por todo lo demás. Segundo,
Segundo, el movimiento browniano. Demostró que los átomos existen viendo cómo las partículas bailan en un líquido. Tercero, la relatividad espacial. El tiempo y el espacio no son absolutos, dependen de tu velocidad. Imagínate, si vas casi a la velocidad de la luz, el tiempo se estira. Y cuarto, E igual a mc al cuadrado. Masa y energía son lo mismo, y una poca masa puede volverse muy rápido en energía. Eso cambió todo. Otra vez repasando. Son los 4 papeles importantes: el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad y E igual a mc cuadrada. En 1915 remató todavía con la relatividad general. Dijo que la gravedad es la curva que hace la masa en el espacio y tiempo, como una bola en una sábana estirada. Lo probaron en 1919. Durante un eclipse solar en África y Brasil, la luz de las estrellas se dobló cerca del Sol, justo como Einstein lo había calculado. Los periódicos explotaron. Einstein derroca a Newton. De la noche a la mañana pasó de ser un don nadie en una oficina a un ícono mundial. Y eso que lo escribió todo sin computadoras y sin internet, puro lápiz y cerebro. Mientras su mente volaba, su vida personal era un caos. En 1903 se casó con Mileva y tuvieron 2 hijos, Hans Albert en 1904 y Edward en 1910, pero el matrimonio se fue al carajo muy rápido. Einstein trabajaba como loco y Mileva, que también era física, se frustró quedándose en casa. En 1912 empezó a cartearse con su prima Elsa Lowenthal y ahí se prendió la mecha. En 1914 le dio un ultimátum a Mileva: o haces lo que yo digo o te vas. Ella se largó con los niños a Zúrich y en 1919 se divorciaron. Ese mismo año se casó con Elsa, sí, con su prima segunda por parte de su mamá y primera por parte de su papá, y eso que no era de Monterrey. Raro, pero en esa época no era tan juzgado. Elsa no era científica, pero era su soporte. Le cocinaba, manejaba su agenda y lo protegía de la fama. Sin embargo, Einstein no era un santo. Tuvo affairs con varias, una secretaria, una actriz, hasta una espía rusa llamada Margarita Konenkova. Hay cartas donde les decía cosas como: mi corazón late por ti, mientras estaba casado. Un Don Juan, pero con ecuaciones. Sus hijos también sufrieron. Hans Albert se volvió ingeniero y se llevó bien con él, aunque con algunas broncas. Edward Tete fue tragedia pura. A los 20 le diagnosticaron esquizofrenia y Einstein no supo manejarlo. Mileva lo cuidó hasta que lo internaron en Suiza. Albert escribió que verlo así le rompía el alma, pero nunca volvió a verlo después de irse a Estados Unidos. En 1933 los nazis tomaron Alemania y Einstein, judío y antifascista, se fue corriendo a Estados Unidos. Se instaló en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Ahí era una leyenda. Caminaba con suéteres viejos, pelo loco y sin calcetines, como si le valiera todo. Siguió trabajando en una teoría unificada para juntar relatividad y mecánica cuántica, pero eso ya no le salió. Decía que la cuántica con sus probabilidades era como Dios jugando a los dados, y él no lo compraba. Se metió en política, firmó una carta a Roosevelt en 1939 advirtiendo que los nazis podían hacer una bomba atómica, lo que impulsó el famoso Proyecto Manhattan. Luego se arrepintió porque Hiroshima y Nagasaki lo dejaron en shock. Habló contra el racismo en Estados Unidos diciendo que era una enfermedad de los blancos y apoyó los derechos civiles. Murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años por un aneurisma. La noche antes estaba escribiendo ecuaciones en el hospital. Su última palabra fue en alemán a una enfermera que no lo entendió. Le sacaron el cerebro sin permiso y un cuate, Thomas Harvey, lo estudió. Tenía más pliegues en ciertas zonas, pero el genio no se explica solo con eso. Lo cremaron y esparcieron sus cenizas en un río como él así lo quería. Einstein fue más que un científico, fue un loco curioso, un desastre humano y un tipo que nos enseñó a ver el universo con otros ojos. De no hablar a los 3 a dejar un legado que no calla ni muerto. Su vida es pura inspiración, así que cuando veas una estrella o pienses en el tiempo, acuérdate de aquella persona que lo descifró todo con lápiz y una mente imparable. Esto fue todo el episodio de Tank Stories de hoy sábado. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas aprendido un poco más sobre Einstein y nos vemos el siguiente sábado con otra Tank Story. Muchas gracias por escucharnos en esta edición de hoy de Tank Stories. Como siempre, muchas gracias por compartirlo. Nos vemos el siguiente sábado con una nueva Tank Story. Y si quieren sugerirme alguna historia para contar, me la pueden sugerir en mis redes de Tank Formativo.